¿Qué harías si las últimas palabras de tu mejor amigo quedaran en tus manos? Esa pregunta me acompaña desde el día en que abrí la puerta de su cuarto vacío. La cama seguía tendida como si fuera a volver, la ventana dejaba entrar una luz que parecía más pesada que de costumbre, y en el aire flotaba todavía su colonia mezclada con polvo y silencio. Yo buscaba cualquier rastro de él, algo que me ayudara a entender por qué había decidido irse de esa forma. Entonces, revolviendo el armario, encontré un cuaderno negro escondido bajo un montón de camisetas. Estaba gastado en las esquinas, con una goma floja que apenas lo mantenía cerrado. Lo tomé entre las manos como si sostuviera un secreto prohibido. Al abrirlo descubrí un mundo que nunca me había mostrado. Cada página era un espejo roto. Frases de odio hacia sí mismo, listas de defectos, pensamientos oscuros que parecían tragárselo vivo. Pero entre esas sombras también había chispazos de ternura. Escribía recuerdos de momentos felices, pequeños mantras para resistir. Aguanta un día más. Recuerda cómo suena la risa de mamá. No todo es tan malo como parece en la noche. Había dibujos torpes, versos incompletos, confesiones que jamás se atrevió a decir en voz alta. Sentí un nudo en la garganta. Yo había estado a su lado tantos años y nunca supe cuánto cargaba en silencio. Pasé noches enteras leyéndolo, incapaz de cerrar ese cuaderno. Cada frase me dolía como una puñalada, pero también era un abrazo tardío. Lo imaginaba escribiendo en soledad, convencido de que nadie lo entendería. Y yo ahí, creyendo que nuestras charlas eran suficientes, sin ver que detrás de su sonrisa había un muro enorme. Cuando terminé de leerlo por primera vez, me quedé mirando la tapa cerrada, y entendí que tenía una decisión imposible delante de mí. Guardarlo en secreto era condenar su voz al olvido, destruirlo era callarlo para siempre. Durante semanas lo llevé conmigo a todas partes. Lo abría en el transporte, en la mesa de la cocina, en las madrugadas en las que no podía dormir. Y en cada lectura sentía que me hablaba, que todavía estaba aquí. Hasta que comprendí algo. Esas palabras no podían quedarse solo conmigo. Eran duras, sí, pero también necesarias. Había tanta gente que cargaba con lo mismo, y que nunca se atrevía a hablar. Y entonces supe lo que debía hacer, aunque me temblaran las manos, publicarlo. No con un seudónimo, no disfrazado, sino con su nombre real. Quise que el mundo supiera quién había sido, no solo cómo murió, sino lo que pensaba, lo que luchaba, lo que intentaba aferrarse cada día. La primera vez que lo compartí fue en una página pequeña de internet, acompañado por una nota corta. Este fue mi mejor amigo. Ya no está aquí, pero quiero que sus palabras sigan vivas. No esperaba nada, pero en pocas horas llegaron los primeros comentarios. Personas que decían que sentían lo mismo, que leerlo les daba permiso para contar su historia, que por primera vez no se sentían solos. Al día siguiente eran cientos de mensajes, y pronto miles. Gente de distintos países escribía agradeciendo que alguien hubiera puesto en palabras lo que ellos callaban por miedo o vergüenza. Lo que empezó como un diario escondido en un armario, se transformó en un refugio colectivo. Con el tiempo, aquel cuaderno se convirtió en libro, y luego en un espacio abierto donde otros empezaron a sumar sus escritos, sus confesiones, sus luchas. Cada página que se compartía era como abrir una ventana en un cuarto que llevaba demasiado tiempo cerrado. A veces me invade la culpa, me pregunto si él hubiera querido ser expuesto así. Pero luego leo testimonios de quienes dicen que esas frases le salvaron de una noche oscura, y entiendo que su voz no murió con él, que sigue hablando a través de quienes encuentran valor en sus palabras. Ya no lo recuerdo solo como mi amigo que perdió la batalla, sino como alguien que, sin saberlo, dejó una llave capaz de abrir muchas puertas cerradas. Y así, su voz empezó a hablar cuando él ya no podía.